Vivimos en una época de grandes transformaciones económicas, donde los mercados, las políticas públicas y los indicadores financieros se entrelazan en un escenario global cada vez más complejo. En este video te invito a analizar conmigo el comportamiento reciente de la economía mundial. Identificaremos los factores macroeconómicos que influyen en su evolución. Revisaremos cómo funcionan las principales políticas económicas y entenderemos el papel del ciclo económico y otras variables claves en el cumplimiento de los grandes objetivos macroeconómicos. Todo esto con una mirada crítica, actualizada y contextualizada en un mundo marcado por tensiones geopolíticas, avances tecnológicos y desafíos estructurales. Por tal razón, vamos a realizar el análisis del comportamiento de la economía a escala global. Comencemos. Analicemos los factores macroeconómicos globales. En primera medida, el Producto Interno Bruto. En el año 2024, el crecimiento del Producto Interno Bruto global fue alrededor del 2.9%. Sin embargo, este crecimiento ha sido desigual, condicionado por tensiones geopolíticas, tasas de interés más altas y variación en los precios de las materias primas. La inflación se moderó luego de un fuerte impacto en 2021 y 2023 gracias a políticas monetarias contractivas. En cuanto al desempleo, la tasa global bajó a niveles históricos, la encontramos cerca del 5%. Sin embargo, el desempleo juvenil se mantiene alto, entre un 12 y un 13%, y persiste una brecha de género significativa, especialmente en países en desarrollo. Encontramos que la tasa de desempleo, según datos del Banco Mundial en 2024, fue del 4.89% de la fuerza laboral. Por otra parte, la Organización Internacional del Trabajo, OIT, informó también una tasa de desempleo global cerca del 5%, la más baja desde 1991. El desempleo juvenil nos muestra una tasa de jóvenes entre los 15 y los 24 años que alcanzó alrededor del 12 y 13%, con una cifra promedio mundial de 12.6%. Lo interesante de este dato es que la oferta laboral para este rango de edad está alta, pero los jóvenes al parecer no quieren trabajar. En países de ingresos medios altos, la cifra llega a valores del 16%, mientras que en Países Bajos se ubica en un 8%, reflejando desafíos estructurales como el empleo informal. Estos datos fueron recabados de la página de International Labour Organization. En la brecha de género también encontramos que la tasa general de desempleo para mujeres es aproximadamente del 5.2% comparada con un 4.8% para hombres. En ciertos países emergentes, la brecha puede llegar a 1.1% porcentual a favor de los hombres. Continuemos analizando la balanza comercial y el tipo de cambio. En términos generales, el comercio mundial alcanzó los 33 billones de dólares en 2024, impulsado por servicios y mercancías. Sin embargo, persisten desequilibrios importantes. Por ejemplo, mientras Estados Unidos registró un déficit comercial de más de $1 billón, China y la eurozona mostraron superávit. El tipo de cambio también ha sido muy volátil. El dólar perdió fuerza frente al euro y el yen, mientras monedas como el rublo ruso se apreciaron fuertemente por políticas monetarias agresivas. Este entorno cambiario afecta directamente la competitividad internacional y la estabilidad financiera de los mercados. Analicemos un poco el tipo de cambio y la volatilidad, arrancando con el dólar y las monedas principales. En lo corrido del 2025, la fortaleza del dólar se ha moderado. El índice DXY, dólar versus cesta de divisas, ha caído un 7.3% interanual hasta mayo, mientras que el euro subió 10.2% y el yen un 7.7%. El yen y el G20 han estado cerca de mínimos en un año, lo que llevó al ministro de Finanzas de Japón a solicitar vigilancia especial entre los miembros del G20 contra esta elevada volatilidad. La rupia india o rupia india ha caído algo más del 2% desde su máximo semestral, aunque algunos analistas como el Barclays y el BofA creen que ya está infravalorada, podría fortalecerse hacia finales de este año según los estudios
económicos. Por otra parte, el rublo ruso ha sido una de las divisas con mejor desempeño en 2025, apreciándose con un aumento de más de 45% frente al dólar con referencia al año anterior, gracias a la política monetaria restrictiva de Rusia. Sin embargo, esta fortaleza reduce los ingresos del gobierno y encarece las exportaciones de la nación. En un contexto geopolítico y monetario, las tensiones comerciales, como los aranceles, las sanciones y todas estas situaciones que están pasando a lo largo del 2025, generan una volatilidad cambiaria y ha provocado fluctuaciones rápidas en el flujo comercial global. El funcionamiento de las políticas económicas. Las políticas económicas han respondido con distintas estrategias. En países desarrollados se han utilizado políticas fiscales expansivas, aumentando el gasto público en infraestructura, educación, salud y entre otros. En países emergentes, la deuda ha crecido al financiar programas sociales. En el plano monetario, las políticas monetarias, la mayoría de los bancos centrales elevaron sus tasas para frenar la inflación. Pero en países como China se optó por políticas más expansivas para impulsar el crecimiento. También se destaca la política cambiaria. Algunos gobiernos han intervenido directamente para frenar la devaluación de sus monedas, tal es el caso ocurrido en Japón o en Argentina. Profundicemos en la política monetaria. Los bancos centrales han recurrido a políticas monetarias contractivas para controlar la inflación, elevando las tasas de interés. Tal fue el caso de la Reserva Federal de Estados Unidos y la Banca Central Europea. Pero como mencionábamos anteriormente, algunos países asiáticos como China optaron por políticas expansivas para estimular su economía ante una desaceleración del sector inmobiliario. En la política cambiaria, pues mirábamos que la volatilidad en los tipos de cambio han obligado a algunos países a intervenir en los mercados cambiarios o a ajustar sus bandas de flotación. En América Latina, ya lo habíamos mencionado anteriormente, países como Argentina han experimentado devaluaciones significativas, mientras que otros países como Colombia han mantenido un crecimiento controlado. Algunos indicadores y variables claves los podemos ver a continuación. Iniciemos con el índice de precios al consumidor o IPC, el cual mide la variación de precios y se usa como base para decisiones de política monetaria. Continuemos con el índice de confianza del consumidor, el cual refleja la percepción de los hogares sobre su situación económica futura. El índice de producción industrial, este permite evaluar el dinamismo del sector manufacturero que ha sido afectado por interrupciones en las cadenas de suministro. Y por último, el índice de pobreza y desigualdad, que pese al crecimiento económico persisten altos niveles de desigualdad en varias regiones, lo que limita el desarrollo sostenible. Continuemos con el ciclo económico global. Entendiendo que el ciclo económico iniciaremos con él desde el auge o la cúspide. A partir de ahí empezaremos a ver cierta desaceleración hasta llegar a una depresión. Después de llegar a la depresión, continuaremos con una reactivación económica. Actualmente el mundo vive en una fase de desaceleración sincronizada. Países como Estados Unidos, Alemania, China, la demanda agregada se está enfriando debido a factores como las altas tasas de interés anteriormente mencionadas, caída del consumo de inversión y la crisis del sector inmobiliario. A la par, otras regiones como Asia y África muestran recuperación moderada, favorecidas por políticas de crecimiento interno y crecimiento regional. Sin embargo, los conflictos en Ucrania, Medio Oriente y las tensiones entre China y Estados Unidos han generado incertidumbre y frenado la inversión global. Evaluemos el cumplimiento de los objetivos macroeconómicos. Entonces, el crecimiento económico sostenido parcialmente alcanzado, aunque con grandes diferencias regionales. Plenitud del empleo, aún hay rezagos, sobre todo en países en desarrollo. La estabilidad de los precios, la inflación ha sido contenida en muchas economías, pero no en todas. Equilibrio en la balanza de pagos, continúa siendo un reto debido al endeudamiento externo y los déficits estructurales.
y una distribución equitativa del ingreso sigue siendo el objetivo menos alcanzado. La desigualdad se mantiene como un desafío estructural. En conclusión, la economía global transita hacia una nueva normalidad. Las políticas económicas son herramientas claves, pero deben adaptarse al contexto cambiante. Lograr los objetivos macroeconómicos requerirá más ajustes técnicos. Se necesita una visión de largo plazo, políticas estructurales, cooperación internacional y un enfoque inclusivo que integre sostenibilidad, equidad e innovación. Gracias por acompañarme. Espero que este análisis te haya ayudado a comprender mejor el complejo panorama de la economía global actual. Hasta la próxima. Muchas gracias.